muestro estos dibujos, probablemente muchos de ustedes sabrán quién los hizo, algunos tal vez no, pero de lo que estoy segura es de que son imágenes que existen en nuestro inconsciente colectivo. ¿Quién hizo estos dibujos? Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala fue un indio que escribió una crónica ilustrada, que es un verdadero documento de su tiempo y del mundo prehispánico. En este año 2015 se cumplen 400 años desde que Guamán Poma terminara de escribir su crónica. Y esto, evidentemente, ha motivado homenajes del mundo académico e intelectual a su figura. Y por eso, el día de hoy, les vamos a contar la enigmática vida de este hombre que con su obra pretendió salvar su pueblo y al mundo andino de los males que lo aquejaban. Estoy... Palabra e imagen, que eso es un... Guamán Poma de Ayala fue un indio ayacuchano, natural de Lucanas. Nació probablemente en la década de 1550, apenas 20 años después de la invasión europea al Tahuantinsuyo. Era un indio ladino, alfabeto, que hablaba y leía castellano, católico y de costumbres españolas. Tuvo un medio hermano mestizo que fue religioso. Siendo bastante mayor, escribió la más importante crónica sobre el mundo andino precolombino y sobre el impacto de la colonia en los Andes. Además, era un artista y acompañó su texto con 400 dibujos que lo hicieron inmortal. Su nombre era Guamán Poma, pero se añadió el Felipe y también se fabricó un parentesco con el capitán Luis Dávalos de Ayala e incorporó ese apellido al suyo propio para firmar su crónica como Felipe Guamán Poma de Ayala. En la década de 1580, cuando tenía unos 20 o 30 años, Guamán Poma trabajó para Cristóbal de Albornoz, quien fue visitador eclesiástico de Lucanas. Sí, un extirpador de idolatrías. La cuestión es que Cristóbal de Albornoz fue retratado por Guamán Poma castigando físicamente a los indios, aquellos fieles a sus antiguas religiones. Pero por el contrario, en el texto, el cronista indio lo describe como un hombre probo. Tal vez Guamán Poma hacía eso por miedo a la censura. Guamán Poma fue cristiano y se empeñó en probar que el cristianismo había llegado a los Andes antes que los españoles, buscando de ese modo desmantelar una de las razones esgrimidas para justificar la conquista, es decir, que había necesidad de cristianizar a los indios. Según Guamán Poma, estos ya eran cristianos. Aunque muy devoto de la religión cristiana, Guamán Poma fue enemigo de la Iglesia Católica, porque pensaba que los curas y doctrineros muchas veces violaban las normas que predicaban. El cronista propuso una actitud moral contra la decadencia de su tiempo. El extirpador de idolatrías Cristóbal de Albornoz poseía una biblioteca de primera categoría, donde se supone que Guamán Poma adquirió su cultura europea durante los años que trabajó como su intérprete. Deben haber sido muy amigos, porque se sospecha que Albornoz habría sido quien le regaló el papel y la tinta para escribir sus crónicas. Recordemos que estos elementos eran caros en el siglo XVII y Guamán Poma necesitó mucho para dibujar y escribir su voluminoso texto.
El cronista indio conocía bastante literatura histórica y teológica de su tiempo y muchas obras clásicas. Fue un indio culto que intentó emplear los conocimientos occidentales para reelaborar una interpretación propia de su historia. Guamán Poma dirigió su crónica al rey de España, Felipe III, a quien pedía resolviera los males que habían caído sobre los Andes a raíz de la conquista. Para seducir al monarca, le ofrecía un tributo muy superior al que ya existía si permitía que los indios se gobernasen solos, de acuerdo a su antigua usanza y con jefes propios que le rendirían suma obediencia como emperador del universo.